buenas tardes amigos de Cultivarte, qué bueno que estamos juntos otra vez para desandar los senderos del arte de cultivar, como cada martes a través de Centrovisión. Los jardines botánicos son indispensables en la ingente tarea de la conservación de la diversidad vegetal. Hoy, precisamente, en nuestro encuentro hablaremos acerca de los peligros que enfrenta la diversidad vegetal de nuestro país y muestra que los mismos no se restringen a un tipo de planta, hábitat o región, y nos insta a concientizar que la preservación de la flora cubana no es precisamente un problema de uno, sino de todos los cubanos. Buenas tardes. El Jardín Botánico de Santi Spíritus, como todos los jardines botánicos del país, e incluso los del mundo, tiene como objetivo principal la conservación de la flora y la vegetación. Esta conservación se realiza en dos modalidades diferentes, como pudiéramos decir, la conservación in situ y la conservación ex situ. Para ambas modalidades de conservación contamos con un departamento científico-técnico, el cual tiene varios especialistas y técnicos que se enfocan directamente en todo el trabajo con las comunidades y en los ecosistemas naturales y, por supuesto, en el desarrollo de las áreas de acá de nuestro Jardín Botánico Provincial. Para la conservación in situ realizamos una serie de acciones que consisten específicamente en lograr conservar los elementos naturales de nuestra flora y vegetación en sus ecosistemas naturales. Para ello contamos con una amplia actividad divulgativa de educación ambiental, donde se va tocando con la mano, se van explicando, se le llega al campesino, se le llega al poblador local y se le explica todos esos elementos importantes de la flora que se conservan en esos lugares específicos. Para darlas a conocer, primero tenemos que conocerlas nosotros. Para ello se hace un fuerte trabajo investigativo por parte de nuestros especialistas que van a estos ecosistemas naturales y van estudiando las interacciones que tienen estas plantas tanto con los animales como con los seres humanos. Buenas tardes. El fenómeno de las extinciones biológicas es una problemática mundial. De hecho, está entronizada como una de las situaciones más complejas que tiene la subsistencia de la vida en la Tierra hoy en día. A partir de la visualización y de la comprensión de esta problemática de las extinciones biológicas como una cuestión esencial, vital para la existencia humana, sí, porque hay que decir que si no existiera este problema como un problema fundamental para el hombre, o sea, homocéntrico, no se estuvieran haciendo acciones en función de mitigarlo, que es otra de las problemáticas de la comprensión que tiene el hombre sobre su posición en la red ambiental mundial. Existe un grupo de acciones para mitigar esta problemática. O sea, la humanidad ha visto que la pérdida de diversidad biológica, que las extinciones biológicas son un problema que podría, de hecho, cortar la red biológica que existe en el planeta y que se podría perder toda la condición, se podrían perder todas las condiciones para que subsista la vida en la Tierra. Por lo tanto, existe un grupo de acciones. Sobre todo, estas acciones se pueden dividir en dos ramas fundamentales que recaen en una ciencia de nuevo tipo que se denomina conservación biológica. La conservación biológica se desarrolla de dos formas: la conservación llamada in situ y la conservación ex situ. La conservación in situ se hace sobre todo en las áreas de donde son oriundas esas especies. Estamos hablando, por ejemplo, de las áreas protegidas. Las áreas protegidas son instituciones creadas en función de la conservación biológica in situ. Pero existe este otro tipo de conservación que se llama conservación ex situ, que es la conservación de las especies fuera de su rango nativo de existencia. Muchas instituciones hacen este tipo de trabajo de conservación ex situ, como por ejemplo los jardines botánicos y los jardines zoológicos. En el caso, en el caso de la conservación biológica in situ, es la más importante de todas. Es la que se hace en las áreas protegidas,
donde se conservan, donde se hace un grupo de acciones para la conservación de las especies en su propio terreno, en su propia localidad. En estos ecosistemas naturales se estudian y se analizan cuáles son las interacciones que tienen estas plantas con los diferentes animales, otras plantas en cuestión, y se analiza cuándo florecen, cuándo fructifican, y de esta manera podemos tener una idea general de cómo es el comportamiento de la planta en su ecosistema natural, cuáles son las condiciones ambientales que la rodean, y colectamos semillas y de ahí entonces las traemos para acá, para el Jardín Botánico de Santi Espíritu, y empezamos a trabajar en la segunda modalidad de conservación, que es la conservación ex situ. Ya la conservación ex situ es todas las acciones que realizamos para tener la especie o elementos de la especie conservados acá en áreas del Jardín Botánico. Para poder conservar la diversidad biológica es necesario primero hacer acciones de conocimiento. ¿Cómo se hacen las acciones de conocimiento? A través de la ciencia. La ciencia es quien resuelve toda la necesidad de conocimiento en el mundo. En el caso de la problemática de la pérdida de diversidad biológica, existe en el mundo, la sociedad ha aunado las categorías y los criterios para que el hombre pueda establecer qué grado de amenaza tienen las especies. Por ello, existe una institución internacional que se llama Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que ha dispuesto 3 categorías de amenaza. En orden de importancia o en orden de la problemática que tienen cada una de las especies, existe, por ejemplo, la categoría de en peligro crítico. En peligro crítico es aquella especie que tiene una problemática mayor, que tiene un gran cúmulo de problemas y que está muy próximo a la extinción. Una segunda categoría de amenaza es la categoría de en peligro, y la tercera categoría es la categoría de vulnerable. Los criterios para los cuales, con los cuales se le asigna a una especie una de estas categorías, sobre todo son 2. Uno es el número de individuos que tiene esa especie en la naturaleza, y en segundo lugar el área que ocupa. Existe todo un consenso internacional en la actuación de búsqueda de conocimiento sobre las especies. De hecho, instituciones como el Jardín Botánico de Santi Espíritu y otras tantas instituciones en Cuba y en el mundo dedican mucha parte de su tiempo y de su financiamiento a generar proyectos, a generar actividades científicas en función de buscar información verídica, veraz, adecuada en función de la protección de las especies. Nuestra misión fundamental es estudiar y conservar, estudiar para conservar o hacer todas las actividades posibles para conservar las especies vegetales. En el caso de Santi Espíritu, existe un estudio del año 2017 en el cual hallamos que en la provincia de más de 2.000 especies de plantas vasculares que existen, hay alrededor de 145 especies amenazadas de extinción, en una de las 3 categorías, y otro grupo de especies que tienen la categoría de casi amenazadas. Eso nos da la medida de cuánto podemos hacer o de cuánto tenemos que hacer en función de conservar cada una de las especies. En Cuba existe una organización perteneciente a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es el grupo de especialistas en plantas cubanas, representantes de todas las regiones del país, de muchas de las instituciones más importantes del SIGMA, de las universidades, etcétera, que se dedica a visualizar, a reunir, a analizar cuál es la situación de conservación de cada una de las especies de plantas cubanas y a asignarles una categoría de amenaza. De la actividad constante de ese grupo de especialistas cubanos, que por cierto es un grupo reconocido internacionalmente por la cantidad de logros
de resultados que ha tenido, a partir del trabajo de estas personas se han podido lograr un grupo de publicaciones que tienen una importancia enorme en los trabajos que se hacen en las áreas protegidas, en los jardines botánicos y en todas las instituciones de ciencia biológica del país. Algunos de los resultados más importantes que se han obtenido con el trabajo del grupo de especialistas en plantas cubanas, por ejemplo, es un libro muy famoso, Lista Roja de la Flora Vascular Cubana, donde se recoge la lista completa de las especies que se han podido evaluar en Cuba, que ya es un grupo importantísimo, más del 50%, más casi el 60% de las especies cubanas está evaluada, está asignada a alguna de las categorías de amenaza o está asignada a una categoría de preocupación menor, que es una categoría de no amenazada. Sobre la base de esos resultados se encamina un grupo de actividades que se llevan a cabo en toda Cuba en función de proteger esas especies. Otro resultado interesante, en este caso otra publicación interesante, es un libro que se titula las 50 especies más amenazadas de Cuba. El libro tiene la finalidad o el encargo social de generalizar esta problemática, de visualizar al público general la situación de las especies de plantas amenazadas en el país. Es un libro que tiene una factura maravillosa en el sentido de su gráfica, en el sentido de su esencia de colores, las fotografías maravillosas que tiene. Es recomendado, o sea, lo recomendamos para todas las instituciones educacionales del país, porque a través de ese libro en sus páginas, aparte de una gran cantidad de información verídica, científica, tenemos imágenes muy nítidas y muy bonitas de cada una de estas plantas. Y podemos hacer un trabajo de educación ambiental bastante bien encaminado en estas instituciones educacionales, etc. Dentro de la zonificación funcional del jardín botánico no existe un área específicamente dedicada para las plantas amenazadas, sino que estas plantas se van cultivando, se van plantando en diferentes áreas del jardín, buscando la manera de encontrar las condiciones ambientales más similares posibles al lugar donde habita la especie. Ustedes se preguntarán por qué pasar tanto trabajo para al final sembrar una plantica. Bueno, ¿qué sucede? Que muchas de estas especies en el proceso de aclimatación, muchas no llegan a aclimatarse como deseamos y tenemos que realizar otras acciones. Muchas solamente con tenerla en un lugar sombreado o soleado o sobre un suelo rocoso o un suelo más rico en humus y demás, ya con eso es suficiente, pero hay otras especies que no, que como estas necesitan más condiciones y nosotros, dentro de nuestra misión, tenemos que crear las condiciones para que estas especies las podamos tener acá. En nuestra colección atesoramos alrededor de 26 especies que poseen alguna categoría de amenaza, tanto como peligro crítico, vulnerable o en peligro. Y por supuesto todas nuestras acciones están encaminadas a la conservación de esta especie. Algo que es muy importante mencionar sobre el trabajo que realizamos acá en el jardín, que la conservación in situ y ex situ están muy estrechamente relacionadas, son dos actividades que tributan una a la otra, porque para poder conservar in situ también necesitamos en muchas ocasiones tener la especie conservada ex situ acá en nuestras áreas. Contar con la especie acá en las áreas del jardín botánico, ¿en qué influye? ¿Por qué es positivo para la especie? Porque en primer lugar lo damos a conocer a las personas que no saben que esta especie existe, ya tienen un conocimiento de que esta especie existe y que es necesario conservarla. En segundo lugar, podemos aquí estudiarla con mucha más comodidad porque dadas las condiciones que tenemos acá en nuestro país, nos ahorramos mucho trabajo engorroso de tener que ir al ecosistema natural y ya podemos tener individuos acá que nos permiten realizarle una serie de estudios, tanto fenológicos como incluso de ecología, y de cierta forma puede calzar un poco el estudio in situ de la misma especie. Y también, por supuesto, logramos reproducirla de manera ex situ por acá, obtenemos semillas, esquejes o de la manera que se pueda reproducir cada especie en particular. Las vamos cultivando acá en el jardín, en nuestro vivero podemos llegar a tener una serie de individuos que en un futuro tributan al fortalecimiento de las poblaciones naturales de una especie determinada.
Es importante mencionar que para decir que estamos conservando una especie en específico, tenemos que mantener algo que se denomina pool genético. ¿Qué significa esto? Que no contener muchos ejemplares que se reprodujeron de un solo individuo, estamos manteniendo una buena colección de conservación. Para ello tenemos que garantizar que dentro de nuestra colección ex situ existan individuos que representen cada una de las localidades naturales donde habita la especie en cuestión. Es válido aclarar que cuando se cataloga una especie como especie extinta, en el transcurrir de los años puede ser nuevamente redescubierta o puede ser localizados algunos de sus ejemplares nuevamente. Y esto se debe a que esta categoría se da cuando ojos experimentados no han logrado visualizar la especie en un periodo de tiempo prolongado y por ende se le da entonces esta categoría. Pero puede darse el caso de que en un futuro la especie pueda ser vista nuevamente por personal especializado y la especie por supuesto vuelva a salir a la luz y vuelva entonces a obtener una de las categorías de amenaza previas a la categoría de extinta para la ciencia. Sí, así pasa. Es el caso de que no siempre se pueden tener todas las, o en la mayoría de los casos se puede decir, no se pueden tener todos los conocimientos o todas las cuestiones acerca de la vida de esa especie y no se pueden recorrer todas las áreas donde esa especie puede vivir y por lo tanto, si transcurre un grupo de años y esa especie no se ve, pues se le puede dar una categoría de extinta. Nosotros en el jardín, si te recuerdas, tenemos un ejemplo de ese caso, que es el helecho trepador. Su nombre científico es Maxonia apifolia, que fue una especie que se dio por extirpada del país. O sea, pues esta especie no solamente vive en Cuba, sino es caribeña. Pero en Cuba no se había encontrado más. Y en el 2007 se publicó de que esa especie no estaba ya en Cuba. Sin embargo, posteriormente se encontró específicamente en Santi Espíritu. Según tengo entendido, en el lugar donde se relocalizó la especie, o sea, hay una población bastante abundante, bastante bien conservada. E incluso se pudieron traer ejemplares que se conservaron por acá, por el Jardín Botánico de Santi Espíritu, con un éxito increíble. Es una especie bastante resistente en este sentido y se puede someter bien a las condiciones de cultivo ex situ de la especie. El trabajo de publicación de los ejemplares que se han obtenido a partir de la actividad del grupo de especialistas en plantas cubanas trae eso también. Hay un grupo de especies con una categoría de amenaza o en peligro crítico, pero con una cercanía a la extinción enorme, que se creía casi extintos. Se han encontrado nuevas poblaciones a partir de que se han visualizado como problemas de conservación importantes y se ha destinado tiempo y recursos a buscar esas especies. En el caso de Santi Espíritu, y hablando específicamente del otro libro del Top 50 de las especies más amenazadas de Cuba, en ese libro aparecen varias especies que viven en Santi Espíritu. Por ejemplo, el huevo de gallo, su nombre científico es Tabernomontana apoda, que la tenemos acá en el jardín. De hecho la tenemos Sí, es esta especie que tenemos acá. Haciendo un paréntesis en esta especie, Pavel, podemos mencionar que es una especie que posee la categoría de en peligro crítico de extinción debido a la pérdida de su hábitat natural. Los bosques semideciduos mesófilos, que es el ecosistema o la formación vegetal donde esta especie habita naturalmente, fue prácticamente en nuestro país, fueron devastados para su utilización para la agricultura y demás, porque eran suelos por las llanuras y demás. Y entonces esta pérdida de hábitat es lo que conlleva que la especie esté en peligro crítico de extinción. Podemos mencionar como dato curioso que la especie en sí es una especie muy resistente, es una especie que es fácil su cultivo y se puede someter a situaciones extremas y la especie es capaz de retoñar, la especie es capaz de regenerarse. Tal es el ejemplo de este individuo que tenemos acá, que fue seriamente afectado por el huracán Irma, y podemos ver que producto de un manejo que se le realizó, la especie logró volver a resurgir, logró rehabilitarse o recuperarse de este impacto
y por supuesto volver a hacer este ejemplar hermoso que tenemos acá atrás, bastante bien conservado. Por eso no solo que la especie o sea, tiene una categoría de amenaza porque la especie sea vulnerable en sí el individuo, sino hay cuestiones también que son muy importantes, como es la pérdida del hábitat, que muchas veces son de origen antrópico. Desgraciadamente el hombre ha tenido mucho que ver en el impacto en estas poblaciones naturales. Y por supuesto, ahí entonces volvemos a caer en el punto donde la educación ambiental es un elemento primordial para lograr la conservación de estas especies. Asimismo, algunas otras especies interesantes o importantes en Santi Spíritus que están mencionadas en algunas de las publicaciones más importantes sobre plantas amenazadas en Cuba es, por ejemplo, el mantequero. Magnolia cubensis es una especie que se usó muchísimo, es una especie maderable que de uso muy extendido en Cuba, sobre todo evidentemente en los lugares donde vive, que son los grupos montañosos de Cuba Central y Cuba Oriental, que llegó a tener que tiene un nivel de preocupación altísimo. Es una de las especies emblemáticas de la conservación de plantas en Cuba. Otra de las especies interesantes, por ejemplo, es la Erythrina helene. Es una especie de fabácea que tiene incluso potencialidades ornamentales, que sin embargo tiene un nivel importante de deterioro de su población. Algunas otras especies, por ejemplo, te podemos mencionar la sabina cimarrona, es otra de las especies. La sabina cimarrona, que la tenemos en el jardín botánico, es una de las especies que más los visitantes preguntan por ella, porque de hecho, y siempre le comentamos a los visitantes del jardín cómo fue que se obtienen, cómo se extraen esos individuos de la naturaleza. Que esta extracción de individuos de la naturaleza tiene un estudio fuerte que se realiza previamente, porque nosotros no llegamos a extraer individuos que puedan afectar las poblaciones naturales de la especie. Primero se hace un análisis si la especie es o no viable obtener individuos de ella de la naturaleza, o si es mejor realizar acciones directamente en el ecosistema natural. Bueno, hay algo que nos queda por mencionar acerca de esta temática, Elonay, y es que como todos los criterios que se usan para asignarles categorías de amenaza a las especies, son criterios a partir de la información que se tiene, son de un momento determinado. Esos criterios, esa información normalmente crece, y a lo que quiero llegar es que las categorías que le son asignadas a cada una de las especies pueden cambiar. De hecho, el grupo de especialistas en plantas cubanas se reúne anualmente y reevalúa las especies cada cierto tiempo. Se dice que normalmente cada 10 años es necesario o es correcto reevaluar las especies para ver si se le mantiene en una categoría, se le mantiene la categoría que tiene o se cambia de categoría. Puede ser que una especie esté en una categoría de menor preocupación y pase a una categoría de mayor preocupación, o lo contrario. Hay algunas cuestiones interesantes en este caso. Por ejemplo, las áreas protegidas se establecen sobre todo teniendo en cuenta objetos de conservación, que son, algunos de esos objetos de conservación son especies que tienen una categoría de amenaza determinada. Hay un ejemplo bastante interesante, Elonay, si quieres referirte a él, que es el Melocactus guittarti. El Melocactus guittarti, que es una especie que incluso el logotipo de nuestro jardín botánico hace alusión a este cactus globoso que crece naturalmente en nuestra provincia. Incluso fue considerado mucho tiempo como un endémico estricto de nuestra provincia de Espirituana. ¿Qué sucedió con esta especie? Que a raíz de estos estudios cambió incluso su nomenclatura. En este caso, en el caso de Melocactus, cambió su nomenclatura y dejó de ser Melocactus guittarti, descrito por León, y pasó a ser Melocactus curvispinus, subespecie curvispinus. O sea, pasó a ser una subespecie de un Melocactus, en este caso el curvispinus, que posee un área de distribución mucho mayor. Y entonces, ¿qué sucede? Al perder esta especie su estatus taxonómico como especie estricta cubana,
ya y pasa a ser Melocactus curvispinus, su área de distribución, como ya explicaba, se amplía mucho más y entonces, por supuesto, su categoría de amenaza también cambia. No obstante, todos los esfuerzos de conservación que se hicieron y que aún se siguen haciendo no son en vano, porque como quiera que sea, es una planta que tiene características muy específicas de nuestra provincia y que es necesario conservar. O sea que no se pierde para nada el trabajo conservacionista que se ha hecho con algunas especies. Pero no hay quizás, teniendo en cuenta bueno, lo que estamos quizás al final del programa, queremos expresar que esperamos que estas cosas que les hemos llevado hoy al conocimiento del público espirituano les sirvan en función de que la conservación biológica, aparte de lo que se hace por parte de los especialistas, es necesario que sea acompañado por lo que hace cada cual en su casa, cada cual en su pedacito, cada cual en su institución. Es necesario que apoye el trabajo de conservación biológica. Yo espero que sí, Pablo, yo espero que el programa haya sido muy útil para elevar nuestra conciencia, o sea, la conciencia social que existe sobre nuestras riquezas naturales, sobre nuestras plantas endémicas y desgraciadamente algunas de ellas incluso amenazadas. Y estamos repitiendo el eslogan de que no se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Pues bueno, hoy con este programa yo pienso que uno de nuestros objetivos principales queda cubierto y es que ya las personas pueden conocer, ya hemos creado un conocimiento base sobre nuestras especies interesantes, sobre en qué consiste cuando una especie está amenazada y por supuesto ya a raíz de este conocimiento sé que estamos contribuyendo a la conciencia social, a la conciencia de nuestros pobladores y que van a estar muchos más interesados en la conservación de todas las especies, fundamentalmente de nuestras plantas. Y queda abierta una visita al Jardín Botánico para que las conozcan y las puedan palpar ya más directamente y obtener una explicación mucho más profunda de por qué es importante cada uno de estos individuos. La protección y el uso sostenible de la diversidad biológica y en particular de las especies de carácter endémico, las que se encuentran amenazadas, en peligro o en vías de extinción, son objetos de protección para el Jardín Botánico Vesanti Spiritus, ese que incluye, entre otras acciones, la creación de viveros y el fortalecimiento de las poblaciones naturales. A este tema hemos dedicado hoy toda nuestra emisión. A usted lo espero sin falta la próxima semana en un nuevo encuentro por los senderos del arte de cultivar.